Buenos días. A ver, ¿cómo están? Bien, pues alegro de veros. También bienvenidos los nuevos como ha presentado ante su palabra de Dios. Espero que escuchen bien todo corazón para que reciba un buen mensaje del Señor para que tengan gran bendición a todos. Pues hoy día es el domingo, pues estamos aquí en presencia de Dios. Entonces, también todos preparen, por favor, para que reciban gran gracia del Señor. Pues empezamos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos las gracias por nos ha permitido este tiempo para poder aprender tu palabra. Desde miércoles estamos haciendo seminario bíblico. Tema era la salvación. Hoy es último día. Hoy predicará la palabra sobre evangelio. Señor, abre los corazones de los oyentes para que puedan recibir la palabra verdadera, para que puedan obtener la salvación. Hoy este tiempo también te dejamos todos. Guarda nuestros corazones y guía nuestro pensamiento para que no seamos tentados por tentación del diablo. Porque donde hay obra del Espíritu Santo, siempre también adversarios están haciendo la obra, Señor. Por eso estamos aquí, juntos, unidos, en sus rebaños, para que podamos estar en seguridad, Señor. Por eso te pedimos protección de tu mano poderosa. Algunos hermanos que no han podido venir, Señor, está con ellos, aunque donde estén, para que puedan caminar correctamente según su palabra, Señor. También algunos hermanos que están enfermos, sánales cuanto antes, para que puedan participar a la congregación con nosotros. También bendice a los hermanos que están aquí, para que no tengan ninguna falta para vivir por el Señor. Todos dejamos en su mano poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, libro Romanos capítulo 3. Libro Romanos capítulo 3. Versículo 9 al 12. Nueve al 12. Les leo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ayer hemos aprendido sobre nuestro estado, ¿no? ¿Ante quién? Ante Dios. Somos pecadores ante Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque hemos nacido como pecador. Porque cuando cometió pecado Adán, nosotros estábamos en él.
Entonces hemos cometido pecado con Él juntos. Esta naturaleza pecaminosa nos ha heredado. Entonces hemos nacido con esa herencia de pecado. Entonces nuestras raíces son pecadores. Entonces en la vida, ¿qué fruto llevamos? Fruto de pecado. Fruto de pecado. Por eso nosotros somos pecadores ante Dios. Pero no importa cantidad de pecado, y ni grande y pequeño, sino uno que tiene pecado, aún un pecado pequeño, pero esa persona es pecador ante Dios. Ahora, acabo de leer este versículo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros siempre comparamos con otra persona, ¿no? Sí, tengo pecado, pero mejor que esa persona que está en cárcel, ladrones, asesinos, malhechores. Compara con ellos, yo soy como mejor personas. Pero la palabra dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Respuesta dice, en ninguna manera. Dice que igual que ellos. Que pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En este mundo no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir? Todos son pecadores. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aunque a veces nosotros hacemos cosas buenas, eso solamente beneficia entre nosotros. No tiene que ver nada con Dios. Por eso aquí dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continuación, versículo 13, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nuestra boca es un sepulcro, pero sepulcros abiertos. Sepulcros de los judíos en Israel. No es que enterrar debajo de la tierra, sino como una cueva. Aquí deja los cadáveres de los muertos, luego se cierra. Cerrar con otras piedras, ¿no? Como puertas. Y luego pinta blanquear fuera. Entonces, cuando ver donde hay tumbas, parece muy limpio. Fuera está muy limpio, está blanqueado. Pero dentro, ¿qué hay? Suciedad totalmente. Pero cuando abre las puertas, ya sale ese olor, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta. Nuestra garganta, cuando abre la boca, como un sepulcro está abierto. ¿Por qué? Con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Porque maldad, ¿dónde está?
en nuestros corazones. En nuestros corazones. Cuando abre la boca, se sale. Como no seamos contaminados por cosas de fuera. Aunque una mancha de caca en mi pie, pero eso no puede contaminar a mí, porque se limpia, ya está. Pero los que salen dentro de mi corazón, que me contaminan. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar la sangre. Quebranto, desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Eso es nuestro origen. Eso es nuestro origen. No solamente una parte de personas que están en la cárcel, sino todas las personas. Todo el mundo. Eso es nuestro estado ante Dios. Dios mira a nosotros como un gusano. Ustedes, hay varios tipos de gusanos. Gusano 1 está en caca. Segundo gusano está salir de caca y subiendo arriba. Tercer gusano ya está subido en la tierra. Cuarto gusano ya lleva tiempo de salir de allí, ya limpiado, bañándose y echando de perfumes, con trajes limpios y con corbatas, y luego está encima de mesa de la comida. Pero ¿qué gusano más asco? Aquí, encima de mi mesa de comida. Los hombres viven así. Mira, entre nosotros podemos distinguir. Uno está lleno de pecados. No quiere salir. Está disfrutando. Y otros quiere cambiar. Ya quiere cambiar. Intenta salir de pecado. Pero cuesta. El tercero ya está aprendiendo mucho, ha cambiado mucho. Aparentemente está bien. Fuera no está cometiendo gran pecados. Luego cuartos, personas religiosos, piadosos. Está llevando una vida correcta, santas, justamente. Pero entre nosotros podemos distinguir. Las personas cuartas puede indicar, insultar a la persona primera. O segunda, tercera, todos. Pero para Dios, todo sucio. Todo como gusano. Tenemos que saber bien quién soy ante Dios. Soy un gusano, soy pecador, vil pecador que debo ir al infierno. Mi destino ya determinado por mi pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que pedir al Señor. Hay que pedir su misericordia. Porque nosotros mismos no podemos solucionar, no podemos limpiar nuestro pecado. Sino, nuestro Dios Todopoderoso, Él puede solucionar nuestro problema. Entonces, nosotros debemos hacer arrepentimiento. Confesar todo nuestro pecado ante Dios y arrepentirse. Arrepentimiento no es que solamente reconocimiento de mi pecado. Con la palabra. Esto también pecado, esto también pecado. Entonces soy pecador. Hasta ahí, eso no es arrepentimiento. Sabiendo que su pecado y sintiendo que soy pecador. Y luego no cambio de la vida, siempre continuación que viviendo misma manera, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, primero, reconocer su pecado, sabiendo su estado ante Dios y dejando todos su vida de pecado y volver al cambio de sentido, hacia a Dios. Eso es arrepentimiento. Aquí un dibujo te enseño sobre arrepentimientos. Estaba llevando pensamiento mío, acto mío, hacia al infierno. Algún momento Dios me ha enseñado mi estado, soy pecador. Entonces,
dejándolo todo el pecado y volver hacia Dios. Es arrepentimiento. Aquí, ayer también hemos aprendido, ¿no? 2 hombres orando a Dios. San Lucas 18. Uno fariseo, otro publicano. Busquemos San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 10. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias por no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué le falta? Fariseos, desde nacimientos, guardaba la ley, ayunando 2 veces a la semana, entregando diezmos todo lo que ganas. No vive como otras personas, sino estaba guardando muy bien su vida, justamente. ¿Alguien aquí dentro de nosotros, alguien ha vivido como fariseo? No. Si para ser salvo por su justicia, deben vivir mejor que fariseo. Mejor que fariseo. Pero imposible. Nadie puede guardar la ley. Dios nos ha dado la ley para dar conocimiento del pecado. Para conocer mi pecado. Si no hay ley, no puedo saber que estoy cometiendo pecados. Necesita un criterio, la ley. Por eso Dios nos ha dado. Pero aquí dice publicano, más publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaban el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Los 2 hombres subieron al templo para orar. Los dos, todos creyentes. Creen Dios. Pero uno es muy religioso, guardando toda la ley según su criterio, haciendo su justicia, confiando su justicia, y subió al templo y oraba a Dios por dar gracias, para dar gratitud, ¿no? Gracias Dios porque yo soy así. Entonces acéptame mi justicia. Pero publicano, también creyente, cree en Dios, pero reconocido su pecado, sabiendo su destino. Por eso subió al templo, oraba a Dios. ¿Cómo ha orado? No está hablando su vida y los que ha hecho en su vida, sino solamente pidiendo a su misericordia, ¿no? Ni poder alzar sus ojos porque vergüenza. Tiene mucha vergüenza por su pecado. Pero aún teniendo vergüenza, ha salido delante de Dios. Como Adán. Adán, después de cometer pecado, él estaba escondido. Pero Dios, cuando llama a él, salió fuera y dijo: tuvo miedo porque estoy desnudo. ¿Qué significa eso? Estoy desnudo. Soy pecador. Estoy confesando y arrepentimiento. Ese publicano igual. Aún teniendo muchos miedos, vergüenza, pero salió ante Dios, pidiendo su misericordia. Propicia a mí, pecador. Respuesta: os digo que este publicano descendió a su casa justificado, antes que el fariseo. Para recibir la salvación, para ser justificados, primero hay que reconocer mi pecado y hay que confesar y arrepentirse ante Dios. Por eso el Señor también predicó en el campo, ¿no? al pueblo: arrepentíos y creer evangelio.
Primero hay que arrepentirse. San Mateo capítulo 2, versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí, sano y enfermo, justo, pecadores. Está comparando, sano es justo, pero enfermo es pecadores. Médico, ¿para quién necesitas? ¿Sano o enfermo? Enfermo, ¿no? Jesús dijo, he venido no para justo, porque el justo no necesita a mí, sino los pecadores. Porque soy Cristo, Salvador. Aquí dice, médico necesita para enfermo. Jesús vino a este mundo para pecadores, no para sano. Pero la palabra acabo de aprender, ¿no? No hay justo ni a uno en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que no hay justo. Pero aquí dice, no he venido justo, indica a los religiosos, como fariseos. Fariseos, aún su corazón lleno de pecado, pero él sí mismo sabe que él sí mismo soy justo. Justo, porque he vivido así. Por eso justo, siendo justo, no necesita Salvador. Quiere ir hacia Dios con su justicia, con su obra, por su obra. 1 Timoteo capítulo 2, 4. Esa es voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salvación. Dios no quiere que ninguna alma perezca ante Él. Porque Dios creó al cielo, también creó al infierno. Pero el infierno no creó por los hombres, sino por el diablo y sus ángeles, para castigar a ellos. Pero los hombres, en vez de Dios, están siguiendo a diablo, cometiendo pecado. Los que practican pecado es hijos de diablo. Por eso, no es que Dios los pecadores que echa al infierno, sino los pecadores por su voluntad está siguiendo al diablo y entrar al infierno. Pero Dios no quiere. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Salvación qué es? Salvación. Una persona que está ahogando, mira, una persona que estaba ahogando, ¿no? En medio del mar. Depende del tiempo, ya va a morir, seguro. 100% va a morir. Pero viene de bomberos, ¿no? Antes de morir, ya ha llegado bombero y se ha rescatado, ¿no? Esa persona. Ese se llama salvación. ¿Salvación de dónde? Salvación de agua. Agua. Por eso salvación y rescate. Rescate. Salvación es rescate. También una persona que está muriendo en fuego. Y viene bombero y rescatados. Es salvación de fuego. Nosotros estamos muriendo ¿en dónde? En pecado. Estamos viviendo todavía. Cuando se termina esta vida, cuando morimos, ¿dónde va? Juicio de Dios. Dios juzgará nuestro pecado, luego al infierno, por el pecado. Estamos muriendo por el pecado. Final, nuestro destino será infierno. Pero alguien viene y rescata, nos ha rescatados del infierno, es la salvación.
¿Qué problema tenemos entre Dios a nosotros? El pecado. O no hay otras cosas, pecados. Dentro de Dios a nosotros una barrera de pecado. Él, aunque quiere salvar a nosotros, pero nuestro pecado ya está dividido. Por eso no puede alcanzar su mano ni puede oír su oído. Pero cuando soluciona nuestro pecado, ya podemos recuperar relación con Dios correctamente, podemos ir hacia Dios. Entonces, problema de pecados. Problema único es pecado. La salvación del alma, solo la obra de Dios. Los hombres, imposible. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Solo por medio de la fe, no por las obras. Efesios 2:8, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo perdón de pecados perfectamente. San Lucas, busquemos San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 77. 77. San Lucas capítulo 1, versículo 77. Pues tenéis, leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿Qué es la salvación? Perdón de pecado. Perdón de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ir al infierno? Por nuestro pecado ante Dios. Entonces, para ser salvo hay que solucionar este pecado. Pero nosotros no podemos borrar nuestro pecado, sino Dios hay que perdonar nuestro pecado. Mira, Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eso es palabra de Dios. Dios dice que muchas lejías, muchos amontones jabón, cuando tenemos mancha de ropa, hay que lavar, ¿no? Con jabón. Entonces se quita. Pero nuestro pecado no se puede quitar con nuestra obra, nuestro trabajo. Aquí lejía, jabón, eso es nuestra obra, nuestra justicia. Eso, con esto no puede limpiar, sino aún permanecerá nuestro pecado delante de ¿quién? Delante de Dios. Delante de Dios. El perdón de pecado, ¿con qué podemos perdonar nuestro pecado? Ir a la iglesia, bautismo, arrepentimiento, lágrimas, oración, ofrendas, buenas obras. Todos estos que están haciendo los religiosos, ¿no? Los religiosos, haciendo todos. Nunca falta la iglesia. Luego pasando algún momento y pastor llama, ¿no? Hermano, eres fiel, ya puede recibir bautismo. Sí, luego recibir bautismo. Piensa que soy salvo. Ya soy hijo de Dios. No. Bautismo no tiene que ver nada con la salvación. Teniendo pecado, todavía no es solucionado, teniendo pecado. Luego recibir bautismo, entonces solamente cambias pecador seco y pecador mojado. Pecado no se puede limpiar con esa manera. Y luego arrepentimiento. Sí, es un proceso, necesita arrepentimiento. Mucha gente está arrepintiendo con lágrimas, ¿no? Llorando.
con lágrimas, Señor, perdóname, toda la mañana, todas las noches. Pero aún 1000 lágrimas no se puede borrar nuestro pecado, mi pecado. Luego mucha oración. Sí, hay que orar. Hay que orar. Pero solo la oración no se puede ser salvo. No puede perdonar mi pecado. Y muchas ofrendas. Con dinero puede borrar mi pecado. Entonces, los ricos, más fácil para ver perdón de pecados. Y los pobres, ¿cómo puede perdonar de pecados? Dios quiere que todo el mundo sea salvo, sea rico, sea pobre. Buenas obras. Y muchísima gente haciendo buenas obras sin religión, ¿no? Si haciendo buenas obras beneficia entre nosotros, no tiene que ver nada con Dios. Entonces, ¿con qué puede perdonar nuestro pecado? ¿Con qué? Único que puede perdonar nuestros pecados. Solamente la sangre. Mucha gente, ¿qué dice? Solamente con la sangre puede perdonar nuestro pecado. Ya desde ahora aprenderemos por qué. La paga del pecado es muerte, no con dinero, ni buena conducta, ni lágrima. Paga del pecado es muerte. Muerte significa morir, la vida, ¿no? ¿La vida dónde está? La vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Sangre. Por eso, paga de pecado es muerte. Morir vida está en la sangre. Sangre, derramando la sangre. Aquí dice, sin derramamiento de sangre no hay salvación. No hay salvación. Entonces, paga de pecado es muerte. La vida está en la sangre. Por eso, solamente sangre puede perdonar el pecado. Adán y Eva, cuando cometieron pecados, ellos hicieron delantales con hoja de higuera, ¿no? Hoja de higuera. Sí, momento puede cubrir, momento podían cubrir sus vergüenzas de desnudez. Pero la hoja despegada de árbol, ya pasando tiempo se seca. Entonces se cae. Otra vez descubiertos. Entonces hay que hacerlo otra vez para cubrir. Eso es la obra de los hombres. Eso es religión. Lágrima, oración, ofrenda, buena conducta. Momento puede sentir bien, ¿no? Momento por religión. Pero cuando comete otra vez pecado, ya desanima otra vez. Soy malo. Cuando estoy yendo a iglesias, aprendiendo la palabra, escuchando y haciendo oración y dando ofrenda, me siento bien ante Dios. Dios, gracias, he recibido su gracia, soy hijo tuyo, así parece, ¿no? Luego, alejando un momento la iglesia, está cometiendo pecado en el mundo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Soy malo, soy malo. Me voy al infierno. Eso es obra del hombre. Nunca puede ser salvo. Nunca puede perdonar sus pecados de esa manera. Nunca puede cubrir sus vergüenzas. Esa manera no puedes. Por eso, Dios amaba mucho a Adán y Eva. Por eso, para recuperar, salvar su alma, quería perdonar sus pecados. Pero paga de pecado es muerte. Hay que morir una vida por ellos, porque la palabra le dio mandamiento a ellos. Cuando comieras este fruto, ciertamente morirá, ¿no? Debían morir ellos.
debían morir ellos. Pero Dios trajo, porque lleno de pecado estaba ellos. Dios mismo trajo un animal. No sé qué animal, pero, a ver, hablamos, cordero, ¿no? Cordero, trajo un animal, cordero. Está explicando a Adán y Eva. Vosotros debían morir por sus pecados. ¿Por qué? Mi ley es ciertamente morirá. Pero yo os amo. Quiero salvar a vosotros de este castigo, juicio. Por eso he traído un animal, una vida. Delante de vosotros morirá esta vida, derramando la sangre. Trasladado el pecado de Adán y Eva a animal. Entonces, paga de pecado es muerte. ¿Quién tiene que morir? ¿Y quién tiene que pecado, no? Adán y Eva ya no tiene pecado. ¿Por qué? Pecado de Adán y Eva trasladado al animal. Entonces, animal debe morir, con derramando la sangre. Con muerte de ese animal, esa sangre, por esa sangre, ya perdonado el pecado de Adán y Eva. Por eso, primeras personas que ha como convertido el pecador por cometido pecado, Adán y Eva. Pero primeras personas que han recibido la salvación por perdón de pecado, también Adán y Eva. Cordero ha muerto por ellos. Entonces, paga de pecado es muerte, ya pagó. Ya pagó el pecado de Adán y Eva. Ya Adán y Eva ya no tenía pecado, ya no tiene pecado ante Dios. Por eso Dios hicieron como hecho unas túnicas de pieles por piel de este animal, ¿no? Túnicas. Luego vistió a ellos para cubrir sus vergüenzas permanentes, para siempre. Eso es ropa de la salvación. Génesis capítulo 2, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos, Adán y Eva, no han hecho nada. Dios ha hecho todo. Dios trajo un animal, Dios mató, ¿no? Y perdonó por esa muerte. Luego Dios mismo diseñado unas túnicas, ¿no? Luego vistió. No es que vestido a ellos mismos, sino Dios mismo vistió a ellos. Cubrió sus vergüenzas. Obra de Dios. Los hombres no pueden hacer nada. Luego después, entre Adán y Eva, y nacieron los hijos, ¿no? Representante de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín era labrador y Abel era pastor de las ovejas. Y algún día ellos también tenían que entregar un sacrificio, ofrenda a Dios para perdonar de sus pecados, para recibir la salvación. Pero a Caín, que ya está preparado unas ofrendas, todos los frutos, los mejores. Durante un año él trabajaba mucho en la tierra. Estaba guardando todas cosas buenas, cosas mejores que estaba guardando para entregar a Dios. Corazón bueno, ¿no? Es un buen corazón. Y Abel estaba paseando solamente, pastoreando las ovejas en el campo, dejando las ovejas, rebaños, y él, flautas, arpas, cantando en sombra. Comparar las obras, Caín es muchísimo mayor. Pero ese día, Abel, mirando las ovejas, entre las ovejas, eligió unas ovejas pequeñas, sin mancha, limpio. Coger y encima del altar y abrir tripa y derramando la sangre. ¿Qué ofrenda es mejor? Aparentemente, ofrenda de Caín muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero
¿qué ofrenda, qué sacrificio aceptó Dios? Abel. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre dos? Ofrenda de Caín no tenía sangre. ¿Qué significa? No ha muerto ni una vida. Pero ofrenda de Abel, muerto una vida. Sangre. Sangre. Paga de pecado es muerte. Para pagar a nuestro pecado hay que morir una vida. Hebreo 9:22 dice, y casi todo se purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que derramar la sangre. Hay que morir una vida derramando la sangre. Con esa sangre, esa vida muerta puede pagar el pecado. Pago de pecado. Paga de pecado. Antiguo Testamento, Dios mandó al pueblo de Israel en desierto para construir tabernáculo. Tabernáculo, ¿por qué? Por dos razones. Uno, Dios quiere habitar con ellos. Casa de Dios, por ejemplo. Tabernáculo es casa de Dios, donde mora Dios. Luego, segundo, un lugar para entregar el sacrificio hacia Dios para perdonar el pecado del pueblo. Aquí, tabernáculo. Entonces, cada vez que comete algún pecado o recordar o comprender su pecado, que he cometido pecado, entonces hay que llevar un animal. Hay que llevar un animal al tabernáculo. Allí, sacerdote hace una oración para trasladar el pecado de ese pecador hacia el animal. Luego, pecador mismo mata a ese animal, degollando, derramando la sangre. Con esa sangre tiene que entregar al sumo sacerdote, tiene que entregar al lugar santo, al lugar santísimo. Lugar santísimo hay que echar sangre, arca de pacto, propiciatorio. Entonces Dios, cuando ve la sangre, perdona el pecado del hombre. Un hombre ya recordó, he cometido pecado esta mañana. Entonces, tengo que pedir perdón de pecados, llevando un animal, ¿a dónde? Al tabernáculo. Sacerdote, por favor, he cometido pecado esta mañana, por eso he traído este animal. Entonces, el sacerdote hace oración. Manda, pone tu mano encima de la cabeza del animal. Luego, el sacerdote ora a Dios. Entonces, traslada el pecado del hombre hacia el animal. Entonces, paga de pecado es muerte. ¿Quién tiene pecado? ¿Hombre o animal? Animal. ¿Quién tiene que morir por el pecado? Animal. Derramando la sangre. Así perdona el pecado del hombre. Luego se quema todos hacia arriba. A ver, os pregunto. ¿Ustedes tienen pecados? ¿Quieren ser perdonados? Entonces, ¿habéis traído un cordero o un animal? Entonces, deben traer un animal para matar. Pero todas las cosas que he hecho Antiguo Testamento es una sombra de real. Ellos, matándolo animal para perdón de pecado, para futuro. ¿Por qué? Dios ya prometió a ellos, enviaría Cristo, Salvador, para perdonar vuestro pecado. Pero ahora vosotros teníais que matar animal, como un cheque, ¿no? Un cheque de banco. Cuando yo quiero producir un producto, pero necesita material. Por eso tengo que comprar un material es de estas empresas. Pero ahora mismo no tengo dinero. Entonces, ¿qué haces? Un cheque, ¿no? Un cheque de banco. Tal cantidad de dinero, tal fecha, ingresaré, ¿no? Así.
Entonces es una promesa. Luego entregando cheque y puede comprar esos productos. Y después de trabajar y vender, luego esa fecha hay que ingresar el dinero, ¿no? Si no ingresas, entonces ya fracaso, negocio. La matando de animal, eso es como un cheque de banco. Los judíos estaban matando animal para perdón de pecado, entonces Dios está entregando cheque. Vale, ha matado ya, entonces un cheque. Yo pagaré luego, cheque. Entonces judíos está llevando este cheque de banco hasta que venga al Cristo. Si no hubiera venido Cristo, entonces todo lo que ha hecho judíos, Antiguo Testamento, fracasado. Pero vino. Cristo ha venido. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Eso es sombra de ha de venir futuro. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ha venido. Hace 2000 años, en Belén, nacido un niño, se llama Jesús. Él, ¿por qué ha venido? Aquí dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. 1 Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. ¿Por qué no hay pecado en él? Nosotros, descendientes de Adán, pero él, nacido, no tiene que ver nada con el hombre, sino él concebió por Espíritu Santo. Jesucristo tenía gran propósito de venida del mundo para salvar a los pecadores. Entre todos los pecadores, especialmente, ¿para quién? Cada uno hay que decir, para mí. Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado mío. Mira, en este mundo, aunque solamente hubiera estado yo solo, él también vendría para perdonar el pecado mío, para salvar mi alma, para llevar su reino por su amor. Propósito de su venida al mundo, para salvar al pecador individual, pensándolo individual ya, solo a mí, para quitar mis pecados, para dar su vida en rescate por mí. Jesús murió por mí. San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista estaba bautizando de arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel. Muchísima gente salieron ante Juan el Bautista para recibir bautismo, porque están arrepintiendo todos sus pecados. Justo en ese momento, como Jesucristo acercando a Juan. Juan, cuando vio a Jesús, estaba indicando a él y luego diciendo a la multitud de personas, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero para los judíos, esa palabra, un choque grande en su corazón. ¿Por qué? Durante 1000 años, los judíos tenían costumbre de sacrificio hacia Dios matando animal, un cordero. ¿Pero en dónde? En templo de Dios. ¿Para quién? A los judíos. Durante solo un año, de pecado de un año. Pero aquí, Juan el Bautista está diciendo, no es templo, sino en el campo, desierto, al lado del río Jordán.
Luego indicando no es un animal, sino un hombre. Luego Cordero de Dios. Luego quita el pecado de no solo judío, sino del mundo. Entonces, para los judíos choca mucho esa palabra. Pero para nosotros es una noticia muy buena, ¿no? Salvador Cristo vino a este mundo como Cordero de Dios, como sacrificio. Quitará el pecado de no solo judío, sino todo el mundo, incluso nosotros, yo también. Pecado del mundo. Pecado del mundo, Cristo llevó pecado del mundo. Mi pecado está allí dentro. Cada uno de nosotros también está dentro, porque nosotros estamos en el mundo. Hemos nacido en el mundo, estamos viviendo en el mundo. A ver, ¿alguien ha venido de Venus? ¿Alguien ha venido de Júpiter? No. Todo el mundo, nosotros somos del mundo, ¿no? Mundo. Entonces, todo nuestro pecado también está dentro de pecado del mundo. ¿Quién lo llevó? Pecado del mundo. Cristo Jesús. Entonces, he aquí Cordero del mundo, quita el pecado del mundo. Pecado del mundo, ¿qué significa? Individualmente, pecado pasado. Desde nacimiento hasta ahora he cometido, ¿no? Ese pecado, también incluido pecado del mundo. También pecado que estoy cometiendo presencialmente, ese pecado también pecado del mundo. Y pecado que desde ahora hasta la muerte todavía no he cometido, pero cometeré algo, ¿no? Ese pecado también está dentro del pecado del mundo. También pecado de mis hijos, pecado de mi nieto. Todavía no tengo nieto, pero vendrá, ¿no? Mi nieto. ¿No? Luego mi bisnieto y mi tataranieto. Todo pecado todavía no ha nacido, todavía no existe en el mundo. Pero pecado de ellos también incluido pecado del mundo. Piénsalo bien. Todo pecado del mundo llevó Cristo. San Mateo 27, 31 y 33. Después de haberle escarnecido, la quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Por qué Gólgota, otro nombre calaveras? Porque antiguamente es que Gólgotas formas como calaveras, como dos ojos, nariz y ojo como huesos de la cabeza. Por eso se llamaba calaveras. Y por eso mató los malhechores allí, colgando la cruz. Y todos los malhechores, Jesucristo también, clavó. Se ha clavado con un clavo tan grande las dos manos. Luego 2 pies. Recibió una corona de espina en sus cabezas. Clavado toda su cabeza y derramando toda la sangre de la cabeza. Eso es una forma. En la película siempre clava en la palma, ¿no? Centro de la palma. Pero cuando clava aquí ya no se puede soportar ese peso, se rompe la mano. Realmente clavaba aquí, donde pasando túnel carpianos, pasando todos los nervios. Más duele todavía. Luego 2 pies juntos y clavas juntos. Un clavo de casi 20 centímetros. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros.
Leamos juntos otra vez. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Más, podemos leer de esa manera también. Más él, Cristo, herido, fue por mí. Por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga fui yo curados. Como todos nosotros nos descarriamos. Yo, como una oveja, descarriados, fuera de camino. También he vivido como mi manera. Cada cual se apartados y luego viviendo mis maneras. Sin Dios, sin buscar a Dios, solamente mis orgullos, mis deseos, mi plan. Estaba viviendo así, apartado de Dios, pero por su amor, más Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esto? Más Jehová cargó en Cristo, el pecado de todos nosotros. También mi pecado cargó en Cristo. ¿Quién cargó mi pecado? Jehová Dios. No yo. Si Dios hubiera mandado a nosotros que carguen vosotros mismos vuestro pecado al Cristo, ¿alguien puede? ¿Ustedes pueden recordar todos los pecados que ha cometido? No. Algunos sí grandes, pero mayormente no. También algún pecado, ni siquiera hay que pensar que esto es pecado, ¿no? Se pasaron. No puede cargar todo mi pecado yo mismo. Aunque yo estoy confesar todos, pero no puede hacer todos. Pero ¿quién sabe mis pecados? ¿Quién sabe todos mis pecados? Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces Dios sabe todos mis pecados. El único que puede cargar mis pecados a Jesús. Pues unas muestras. Presidente, hermano Manuel y Víctor, sal por favor. Todo pecado que ha cometido él desde el nacimiento hasta ahora. Luego, desde ahora hasta la muerte, es pecado de toda su vida. Pecado pasado y pecado futuro. Todos sus pecados. Esa palabra, Jehová, Dios, cargó a quién? A él. Sin preguntar a los pecadores, quitando los pecados de él, cargó a Cristo. Es obra de Dios. Es voluntad de Dios. No es voluntad de pecador. Cristo es Dios. Cargó. Entonces, Jehová Dios
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Cristo crucificado en la cruz por pecado de nosotros. Por pecado de nosotros. Él no tiene pecado. Pecado de hermano Manuel también, ¿no? Pecado de Miriam, pecado de Elizabeth, pecado de Lupita también, ¿no? Yolanda también. Laura, pecado de Laura también cargó en Cristo. Hermano Edgar, su pecado también en Cristo. Evelyn también, ¿no? Ricardo, tu pecado está en Cristo. Víctor, también. Isaac, también, ¿no? Alexander, también. Jocelyn, también. Angie, también. Aura, Brian, Emilio, también. Carol, Vanessa, también. Todos pecados. Vivian, Gabriela, Diana, también, ¿no? Todos, pecado de todos nosotros. Pecado de todos nosotros. He mencionado algunos nombres de nuestros, pero no solamente los nombres que ha mencionado, sino todos nosotros. Todos nuestros pecados cargó en Él, Cristo. Por eso, Él murió en la cruz por nosotros, para pagar el pagar de pecado de nuestros. Él estaba delante de juicio. El pueblo estaba gritando, crucificarles. Por eso, primero recibió azotes. 120 azotes a todo cuerpo, rasgado todos, derramando la sangre todo su cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por qué debe derramar la sangre de todo su cuerpo? Para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestro cuerpo. Realmente tenemos que recibir nosotros. ¿Sabe? Látigos de romanos, ¿cómo es? Cuerda de piel y puntas tiene un hueso de animales o chapitas. Cada vez azotes se rasga el piel. 120 veces. Luego los soldados romanos burlando a Jesús, escupiendo, golpeando las cabezas. ¿Por qué? Por nuestras vergüenzas, Señor recibió todos. Recibió corona de espino. Mira, espinas de esa tierra de Israel, así, tan grande y agudo, fino. Cuando pone encima de cabeza y luego golpea con la vara, espinas clavando las cabezas, derramando la sangre todo de cabeza del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué he recibido estos? Para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestras cabezas. ¿Cuántos pecados hemos cometido con las cabezas? Mal pensamientos. Luego llevó su cruz hasta Gólgota.
cargo de pecado es muy pesado, muy pesados. Pero Él llevó en vez de nosotros. Luego ha clavado sus manos con un clavo tan grande. ¿Por qué? Porque Él recibió este clavo en sus manos para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestra mano. ¿Cuántos pecados que hemos cometido con las manos? ¿Qué miembros del cuerpo trabaja más? La mano, las manos. Trabaja más, por eso comete más pecado con la mano. Los pies. Recibió un clavo tan grande. ¿Por qué? Por perdonar el pecado que hemos cometido con nuestro pie. Nuestro pie. Hemos ido a muchos lugares que no debemos ir, ¿no? Donde hay muchos pecados. Luego, durante 6 horas, colgado en la cruz. Desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Durante 6 horas estaba colgado, estaba orando a Dios. ¿Cómo ha orado Él? Padre Dios, estoy sufriendo. Venga por mí a ellos. ¿Así? No. Él oró de esa manera. Perdónales. Perdónales. Porque ellos no saben lo que hacen. Está colgado en alto, encima de, entre Dios y a nosotros. En medio. Para ser gran mediador, para perdonar nuestro pecado. Busquemos San Juan, capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 30. Versículo 30. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Cancelado todo. Pagado todo. A una persona que tiene deuda del banco, cuando último cuotas que se pagas, entonces ¿qué dice? Cancelado todos. ¿No? Ya libre de esta deuda, ¿no? Libre. Nosotros estábamos bajo pecado, pero consumado es. Jesucristo murió llevando nuestro pecado todo y luego dijo consumado es, significa pago todo, cancelado todos. Segundo Corintios, a ver, ese foto, consumado todos por sus muertes. Segundo Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pensando esto, tenemos que pensar que si uno murió, ¿uno quién? Cristo, por todos, no por alguna persona, sino por todos. Jesucristo murió por todos nosotros. Luego, todos también murieron. Hemos muerto con Cristo en la cruz. Mira, paga de pecado es muerte, ¿no? Entonces, muerte es paga, ¿no? Paga. Entonces, muerto, ya Jesucristo murió, es ya pagado, ha pagado, ¿no? Puedes decir que ha pagado. Entonces, si uno pagado por todos, entonces luego todos ya pagaron. Vale. Ejemplo,
Yo os invito a una comida. Yo os invito a una comida, a un restaurante, lujo, lujo. Tiene primer plato, segundo plato, cuarto, tercer plato, es un menú completo, ¿no? Fuimos a un restaurante, estaba sentado todo a sus mesas, está recibiendo plato de su porción, mientras está comiendo, yo he recibido una llamada urgente. Entonces tengo que marchar, tengo que ir. Y en la caja lo pago todo, yo pago por todo. Luego enseñando recibo. Hermanos, he pagado todo por vosotros. He pagado todo. Entonces tranquilos, comen por favor. Luego yo marcho. Entonces ustedes tenían que preocupar por los platos que se quedan. Si comiendo, que estoy preocupado. No está pastor. Entonces, ¿qué hago con estos? No tenemos que preocupar. ¿Por qué? Yo, como pastor, pago por todo. Entonces todo ya está pagado, ¿no? Ya está pagado. Esa palabra es esto. Pensando esto. Si Cristo murió, pagó por todo, por nosotros, entonces luego nosotros todos ya pagaron. No tenemos que pagar más. Los dos representantes de la humanidad. Primero representante es Adán. Adán, representante de pecado. Por Adán, nosotros hemos sido como pecador, ¿no? Pecador. Y por este pecado, todo el mundo debe ir al infierno, entonces eso no es justo. No es justo. Tenemos que manifestar ante Dios. Por eso Dios envió otro representante. Otro representante, Jesucristo, para pagar todo el pecado. Adán, representante de pecados. Todo el mundo nacieron pecador y cometieron pecado. Lleno de pecado en este mundo, pecadores. Y vino otro representante, Jesucristo. Por su sangre ya perdonó, pagó todo el pecado. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Romanos capítulo 5, versículo 18, 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí primero uno, vino la condenación, es uno, indica Adán. Por Adán, todos los hombres ya serán condenados. Pero la misma manera, por la justicia de uno. Se refiere a Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Por él se ha justificado. ¿Por qué? Así como por las desobediencias de Adán. Desobediencia de un hombre, Adán, por los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán, nosotros hemos constituido pecadores. Pero, asimismo, por la obediencia. Jesucristo vino, obedeció la palabra del Padre hasta la muerte de la cruz. Obediencia de uno por Cristo, los muchos que ya se han constituido pecadores, ellos también serán constituidos justos.
por Jesucristo. Por Jesucristo perdonó todo el pecado del mundo, incluso mis pecados también. Mis pecados. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es significa esto, consumado todo por su sangre, todo. Vemos un video. Aquí dos mujeres tienen lepra. Son leprosas porque lepras es una enfermedad de piel, pero no tiene cura. Porque característica de esta enfermedad, aunque se está pudriendo el cuerpo, parte del cuerpo se cae, pero no siente de dolor. No siente dolor. ¿Qué indica? ¿Qué se refiere? Es el pecado de los hombres. Aunque está corrompiendo el corazón, pero no siente dolor. Es el pecado. Ellos tienen lepra. Vinieron para ver a Jesucristo, porque Jesucristo tenía buena fama de sanación, ¿no? Que cualquier persona que pueden ver a Cristo serán sanos, ¿no? Curados. Por eso ellos vinieron para ver a Jesucristo. Pero justo ese día, juicio, y luego está subiendo al Gólgota para crucificar. Padre Dios, por Jesús fui allá. Cuando cayó, ellos entregó agua para beber a Jesús, pero soldado romano lo quitó, que no podía dar finalmente. ¿Eso qué significa? Obra del hombre no sirve nada. Dios no acepta. Por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Por derramando la sangre de Cristo, ellos se han curado, limpiado lepra. Eso significa, por muerte de Cristo, llevó todo nuestro pecado, ya ha curado todo nuestro pecado. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús
tierna. Hebreo capítulo 1, el libro Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreo capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Él es Dios. Jesucristo es Dios mismo. San Juan capítulo 1. Dios fue hecho carne para habitar entre nosotros. Es Cristo. Por gran propósito, Él vino a este mundo como forma de hombre. Todas las cosas en la palabra de su poder. Aquí dice, habiendo efectuado. Gramáticamente pasado perfecto. No es que escritas, haber efectuará. Entonces no tan seguridad, ¿no? Pero ya habiendo efectuado, ya hecho todos. ¿Cuál? La purificación. Limpiar, purificación. ¿De qué? Nuestros pecados. Como esta película, ¿no? Por su sangre ya hecho, limpiado todo, ¿no? Sus lepras, pecados. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. ¿No? Luego, después, se sentó. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se ha sentado significa ya no hay que hacer cosas más. Ya terminó trabajo. Ya cumplió mi misión. Por eso podía sentarse. Antiguo Testamento, en templo de Dios no había silla. Porque todos los sacerdotes tenían que trabajar sin parar. Día tras día. Hay que trabajar sin parar. ¿Por qué? No puede perdonar el pecado perfectamente con animal. Entonces hay que matar animal continuamente. Entonces no hay que descanso. No puede descansar. Por eso no había silla. Pero Jesucristo, habiendo efectuado purificación de nuestro pecado, luego se sentó. Ya terminó. Por solo una vez, para siempre. Hebreo, capítulo 9. Hebreo, capítulo 9, versículo 12. Hebreo capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí. No por sangre de machos cabríos ni de becerros como antiguo. No puede ser. Sino por su propia sangre, por su propia sangre de Cristo mismo, entró una vez para siempre, entró él mismo. Mira, ¿quién derrama sangre? Sacrificio animal, ¿no? Animal, sacrificio, ofrenda. Hay que derramar la sangre. ¿Quién entra al lugar santísimo? Sumo sacerdote. Antiguo Testamento, hay animal, sacrificio, también hay sumo sacerdote para entregar esa sangre, ¿no? Pero Jesucristo, por su propia sangre de Jesucristo, significa Jesucristo mismo sacrificio, ofrenda, ¿no? Como Cordero de Dios, entró una vez, entró él mismo. Entonces, él entró, ¿quién? Sumo sacerdote. A la vez, él era animal, sacrificio, y a la vez, él era sumo sacerdote. ¿Entienden? Una vez. No de varias veces cada año, sino una vez solo.
No solo duración un año, sino para siempre. Lugar santísimo. Lugar santísimo. Entró. Habiendo obtenido eterna redención. También gramáticamente pasado perfecto. Habiendo efectuado. También habiendo obtenido. Obtenido. Eterna redención. Redención, pero eternamente. Eternamente. Eterna redención. Aquí, redención es palabra similar de salvación, ¿no? Salvación es rescate. Rescatar de peligro. Redención es redimir, es comprar. Para comprar este producto, tengo que pagar ese precio, ¿no? Pagándolo y comprar. Eso es redención. Él pagó todo de precio de pecado y luego nos compró para ser suyo. Es redención. Eterna redención. Pero no solo momentánea, sino eternamente. Aquí, tabernáculo del Antiguo Testamento. Hay lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo, los sacerdotes trabajaban todos los días para mantener la luz, cambio de pan y mantener fuego para incienso. Todos los días hay que trabajar. Pero el lugar santísimo, entre dos, está dividido un velo, pero solamente el sumo sacerdote una vez al año entrar y echar sangre y hay que salir para perdonar el pecado de los judíos para solo un año. Aquí, dividido dos partes. Sumo sacerdote solo podía entrar, lugar santísimo, y luego tenía que salir. Nunca puede abrir, sino abrir un momento y entrar, luego hay que salir, luego hay que tapar. Siempre Dios y nosotros están divididas, porque Dios está en lugar santísimo, nosotros estamos fuera. Pero cuando murió Jesucristo, ¿qué ocurrió? Cuando murió Jesucristo, consumado es, entregó su espíritu, rasgó ese velo de arriba a abajo. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Ese velo como una cortina, pero grueso 7 centímetros y altura de 5 metros. No puede romper normal una persona. Dios hecho desde arriba hacia abajo. Por sangre, su propia sangre, entró una vez para siempre, abierto. Ya está abierto el camino hacia Dios, libremente. No está ya dividido, tapados con velos. La obra de la salvación de la cruz. Acontecimiento que supera el tiempo y espacio. Pensemos, Jesucristo murió hace 2000 años. Entonces mucha gente piensa, ¿qué tiene que ver conmigo? Su sangre ya está seco. No existe. Mucha gente incrédulos piensa así. Pero, característica de Dios. Dios es eterno. Nombre de Dios es Jehová. Significa, yo soy el que soy. Él siempre soy. No puede ser era y seré. Él siempre soy. Nosotros sí estamos en el tiempo, pasado y futuro. Pero para Dios no hay tiempo, porque tiempo, eternidad, no hay tiempo. Por eso supera tiempo y también espacio. Dios está en cualquier sitio. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Omnipresente, está todo lugar a la vez. Es también tiempo. Entonces, cuando murió Jesucristo, Dios mira esa sangre, perdonó el pecado desde el principio, de Adán hasta último hombre planito. Todavía no ha nacido, Todos. Por poder de Dios. Claro, punto de vista, perspectiva de nosotros, solamente puedo mirar mi tiempo, ¿no? Mi tiempo pasado, mi tiempo futuro. Con este pensamiento no puedo creer esto, pero tenemos que cambiar perspectiva de Dios. Punto de vista de Dios. Dios es eterno.
Para Adán también soy. Para Moisés también soy. Para David soy. Para mí también Dios soy. Para últimas personas que todavía no han nacido también Dios es soy. El presente siempre para Él. Entonces, cuando murió Jesucristo, Dios, viendo sangre de Cristo, perdonó el pecado de todo el mundo a la vez. Desde el principio hasta final. Entonces, todo lo que he hecho Antiguo Testamento matando animal, ese día ya pagó todo. También, ese día pagó por nuestro pecado también, futuro. Eso es obra de Dios. Eso es eterna redención. Desde principio hasta final, todos los hombres, individualmente pensamos, mi pecado pasado, mi pecado futuro, todo está incluido. Encima, para mí pasado, pero para Cristo es muchos años futuros, 2000 años futuros. Pero para Dios, todo presente. Eterna redención. Perdón de los pecados eternamente. Principio que digo yo, salvación es perdón de pecados. Por sangre de Cristo, perdón de los pecados de nuestros eternamente. Eterna redención. Todos los pecados pasados, presentes, futuros. ¿En dónde perdonado? ¿En dónde perdonado? En la cruz. Jesucristo dijo consumado es. El consumado hasta el pecado mío. Aunque todavía no hemos nacido ese momento. Hebreo 10, 17, 18 añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A mí consuela mucho con esta palabra. Me gusta mucho esta palabra. Añadidos más y nunca, Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Uno que están perdonando como culpa de su amigo. Sí, yo te perdono ahora, pero yo nunca puedo olvidar. ¿Eso es perdonado o no? No. Pero Dios nos ha perdonado perfectamente. Dice que nunca más me acordaré, ya he olvidado de sus pecados. Tan perfecto, ¿no? Eternamente encima. Isaías 44, 22, y deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, ya redimido todos. Por eso, vuélvete a mí. Mira, vuélvete a mí, yo te redimiré. Cuando venga, yo pues juzgaré a ti y luego redimiré, perdonaré. Entonces, ¿quién puede volver? Pero Dios dijo que ya, yo te redimí, ya termino, ya he perdonado todo. Entonces, vuélvete a mí. Entonces, ¿todo el mundo puede ir al cielo? Porque Jesucristo murió por el pecado de todo el mundo. Pero hay un pecado que no puede perdonar por sangre de Cristo. Por este pecado va al infierno. ¿Qué? No creer. De pecado por cuanto no creen en mí. Aunque dando regalo, pero uno, gracias, recibe, entonces este regalo es suyo, ¿no? Pero aunque dando regalo, pero uno dice que me da algo, no soy digno de recibir esto, perdón, no puedo recibir, entonces nunca puede ser suyo. Aunque uno quiere dar, pero no puede. Eso es no creer. Sangre de Cristo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado. Haciendo la paz y por medio de la reconciliación consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Así que, hermanos, teniendo libertad,
para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo ya abrió. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, único solo Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Dios sino por Él, solamente por Él, no por la religión, no por milagro, porque nadie puede poner en otro fundamento, porque Él está puesto, el cual es Jesucristo, es único fundamento. La salvación no es objetivo final, sino comienzo. La salvación es nacer de nuevo. Ya hemos nacido nuevo. Antes de nacer no puede hacer nada, ¿no? Pero después de nacer ya hay que crecer, hay que vivir. Salvación es nuevo nacimiento. Entonces ya salvación es comienzo de la vida nueva. Una carrera, como una carrera de maratón. Necesita, para terminar esa carrera, necesita 4 cosas importantes para llevar una vida correcta. Como que el coche que necesita 4 ruedas para circular. La palabra, primero la palabra. Hemos aprendido la palabra, hemos recibido la salvación por la palabra. También para llevar la vida cristiana, también con la palabra. Porque palabra es alimentación, nutrientes de nuestras almas y espíritu. Para vivir esta carne, también tenemos que comer, ¿no? Igual, para vivir en nuestro espíritu vivo, debe comer, alimentación espiritual. Así puede crecer bien, fuerte, sano, para vivir según su voluntad de Dios. Y segundo, la oración, comunicación con Dios. Antes, por el pecado, ya está divididos. No tenía comunión con Dios, pero ya está solucionado por Cristo, sangre de Cristo. Entonces hay que comunicar con el Padre. Con el Padre. Así podemos recibir más bendición y gracias del Señor. Un niño que necesita algo, ¿a quién pide? A los padres, ¿no? A los padres. Los padres que ven si necesita, entonces, como sea, hacerlo, ¿no? ¿Qué quiere dar? Eso es comunicación, oración. También comunión con los hermanos. Tenemos que llevar bien con los hermanos, ¿no? En las casas. Los padres, cuando sus hijos que llevan bien, comunicando bien, entonces muy contento, ¿no? Pero siempre peleas. Entonces, padre también triste. Igual, nosotros también en la iglesia, entre los hijos de Dios, hay que comunicarse bien. Hay que comunión, ¿qué es? Améis unos a otros, amándolos unos a otros. Luego, también predicación. Hemos aprendido durante esta semana evangelio, amor de Cristo, la salvación. No solamente para nosotros, sino Jesucristo murió por todo el mundo. Entonces tenemos que predicar. ¿Por qué mucha gente va al infierno? Porque no conoces. No creer porque no conoces. Por eso tenemos que predicar evangelio para que tengan conocimientos y para creer. 4 elementos muy importantes para llevar la vida cristiana. Entonces, no sé si algunas personas que han escuchado nuevo, que han aceptado la salvación o no, o nacido de nuevo o no, eso nadie sabe. Solamente sabe Dios y luego la persona misma. Según que ya han comprendido la salvación, entonces tiene que guardar bien la palabra y 4 elementos hay que llevar bien. Entonces, pues será bienaventurados. ¿Vale? Hoy, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por tu salvación tan grande. Nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Pero Señor,
por tu amor tan grande, vino a este mundo, murió en la cruz, derramando la sangre. Realmente debíamos morir nosotros por nuestro pecado, pero cuando morimos tenemos que ir al infierno. Por eso, Señor, por tu gracia, por tu amor, murió en vez de nosotros para pagar nuestro pecado. Ya ha pagado todo nuestro pecado en la cruz por sangre de Cristo. Ya tenemos libertad que podamos ir al cielo, Señor. Señor, muchas gracias por todo, por su obra. Ya no olvidaremos nunca de su obra y queremos llevar bien nuestra vida cristiana, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que ayúdanos, guíanos, para que podamos andar correctamente hacia Dios, Señor. Todas las cosas dejamos en su mano poderosa. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.